Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 136 y el título de la reflexión de hoy, Nuestra fuerza está en Dios. La lectura las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulos 29 al 31, el Salmo 135 y el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos de 39 al 71. Las lecturas de hoy nos muestran que cuando el ser humano confía en sus propias fuerzas, termina debilitándose, pero cuando aprende a depender de Dios, encuentra fortaleza aún en medio de las temporadas más difíciles, porque es que la fuerza que nos sostiene proviene de Dios. Nuestra fuerza flaquea, nosotros nos debilitamos con facilidad y es ahí cuando Dios es quien nos sostiene, y eso es lo que vamos a ver hoy en las lecturas. En Samuel 1, capítulo 29, vemos a David en una situación compleja. Él se encontraba viviendo entre los filisteos, el mismo pueblo enemigo de Israel. Aunque David era un hombre escogido por Dios, el cansancio, la persecución constante y el miedo lo habían llevado a tomar decisiones impulsadas por la presión y no por la dirección del Señor. A veces el miedo nos paraliza y nos hace reaccionar de maneras que después nos afectan. Humanamente parecía que David había encontrado un refugio, pero espiritualmente estaba en un terreno muy peligroso. Incluso estuvo a punto de participar en una batalla contra el mismo pueblo de Israel, pero vemos cómo Dios intervino usando la desconfianza de los jefes filisteos para impedir que David avanzara en ese camino. Mira que Dios le impidió, Dios, a pesar de que tenemos libre albedrío, Él no permite que caigamos tan bajo. Él busca una manera de que no nos estrellemos tan fuerte. Mira que ese es su amor. Y así tú insistas, yo insista, Él pone un freno para cuidarnos. Esta parte de la historia de David nos muestra que aun cuando nosotros nos equivocamos, Dios sigue obrando para protegernos de cometer errores aún más grandes y caer en profundidades más oscuras. Mira que a veces el agotamiento o el temor nos hace tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios y buscamos refugio en lugares incorrectos. Dependemos más de nuestra lógica que de la oración y nos acostumbramos a ambientes que poco a poco enfrían nuestra comunión con Dios. Pero el Señor, Dios en su misericordia, sabe detenernos antes de que sea demasiado tarde para nosotros. Encuentra la manera de que regresemos a Él. No como tú esperas a veces, como yo espero, pero lo hace. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. Y cuando los jefes filisteos avanzaban por compañías y batallones, David y sus hombres marcharon con Aquis en la retaguardia. Entonces los jefes de los filisteos le preguntaron a Aquis: ¿qué hace aquí este hebreo? Aquis les respondió: este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante algunos años, y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados.
Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas. 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces Aquis llamó a David y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto. Y me ha gustado mucho la forma en cómo te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme. Pero no le caes bien a los jefes filisteos, así que regresa ahora tranquilo para no hacer nada que les desagrade. David contestó: ¿qué he hecho yo? ¿Qué has visto en mí su majestad en todo ese tiempo que no me deja luchar contra sus enemigos? Aquis respondió: yo estoy seguro de que eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu Señor que han venido contigo se levantarán mañana en cuanto amanezca y emprenderán el regreso. Pues David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Vemos que Dios insistía, pero David era lento y torpe. Pero bueno, lo convenció de lo que tenía que hacer. En 1 Samuel 30, David regresa a Ziklag y encuentra la ciudad destruida. Mira que él se había ido a pelear una batalla que no le correspondía. Y cuando regresó, encontró un panorama muy devastador para su casa. Todo había sido quemado, sus familias habían sido tomadas cautivas. El dolor era tan grande que los hombres lloraron hasta quedar sin fuerzas. Y lo más duro fue que ellos mismos ahora querían apedrear a David. David quedó completamente solo, sin ejército firme, sin apoyo emocional, sin respuestas inmediatas. Pero allí aparece una de las frases más poderosas de todo este relato. David puso su confianza en el Señor. Esa fue la diferencia. David entendió que cuando las fuerzas humanas se terminan, todavía queda la presencia de Dios. Antes de actuar, David consultó al Señor: ¿debo perseguirlos? Y Dios respondió: persíguelos porque los alcanzarás. David no peleó desde su desesperación, desde su tristeza, peleó desde la dirección de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos correr, reaccionar o resolver todo rápidamente sin detenernos primero a buscar al Señor? Muchas veces nuestras cargas aumentan porque intentamos luchar batallas espirituales con nuestras fuerzas emocionales. La verdadera fortaleza no nace del orgullo ni de nuestra autosuficiencia, del carácter fuerte o de aparentar que todo está bien. Nuestra fuerza nace de la dependencia de Dios. David recuperó todo lo que perdió porque primero buscó la dirección de nuestro amado Dios. Y algo hermoso ocurre después de la victoria. David no actuó desde el egoísmo, compartió el botín, incluso con aquellos que estaban demasiado cansados para pelear. Porque quien aprende a depender de Dios, aprende a tener misericordia con los débiles y con los necesitados. Y David entendió que somos un cuerpo de Cristo y que lo que una parte del cuerpo gane es también para la otra. Leamos 1 Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Ziklag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a sus mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisionero a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisionera a las 2 mujeres de David,
a Ahinoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: por favor, trae el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este subió al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? El Señor le contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasa. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió: soy egipcio, criado de una malecita, pero hace 3 días mi amo me abandonó porque cayó enfermo. Pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los quereteos, de los de Judá y de Caleb, y también le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le preguntó David. El egipcio contestó: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y los llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que se les había quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni un adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlos a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó. Pero algunos de los hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les daba nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos habían atacado. En este caso, nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esa fue la práctica general en Israel. David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que le había quitado el enemigo, junto con el mensaje: aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sitmot, en Estemoa y en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Jerahemel, y en las ciudades de los quinitas, y en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Vemos cómo es un corazón orgulloso, un corazón ambicioso, que no le importa pasar por encima de nadie. O sea, no conoce la gracia.
porque la gracia, sin haber hecho nada, nos ha dado todo, pero es la ley la que nos demanda que debemos hacer para poder recibir. David entendía la gracia inmerecida de nuestro amado Padre. Y en Samuel 1:31 encontramos el final de Saúl. Saúl había comenzado su reinado con humildad, pero a poco dejó de depender de Dios. Empezó a confiar más en sí mismo, en su posición y en sus emociones. Decidía por impulso o por lo que el pueblo le decía. Cuando llegaron los momentos de crisis, el temor lo dominó completamente. Saúl terminó derrotado, herido y sin esperanza. Qué diferente es una vida guiada por la presencia de Dios o una vida sostenida únicamente por las fuerzas humanas. Esas fuerzas lo llevaron a la destrucción, mientras David, mientras más confiaba en Dios, terminó en un reinado eterno y adorando a Dios en toda temporada. En quien nos refugiemos, en eso terminaremos. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestro interior y que saque toda oscuridad de nosotros para que podamos permanecer firmes en todo tiempo hasta el final. Leamos. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel y los amalecitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa, y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos y mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas. Le entró mucho miedo de ellos, por lo tanto le dio a su ayudante de armas. Saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Mira, Saúl se suicidó. Después de verse acorralado por todos sus enemigos, prefirió morir. Y él mismo lo hizo. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando todos los israelitas que vivían al otro lado del valle del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astartere y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-Sam. Cuando los habitantes de Jezbe y de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-Sam los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes debajo de un árbol. Después de esto guardaron 7 días de ayuno. Vemos que lo que había dicho Samuel en el capítulo anterior se cumplió. La vida de Saúl había llegado a su fin y habían muerto sus hijos junto con él, pero fue un fin trágico. Eso pasa cuando nosotros nos alejamos de la luz y dejamos que la oscuridad nos gobierne. Vamos muriendo lentamente, pero Dios nos abraza en su gracia y nos muestra una salida. Tal vez no como la esperábamos, pero es una salida para no seguir destruyéndonos ni destruyendo a otros. Vemos ahora en el Salmo 135 que nuestro verdadero ayudador es Dios,
El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra. Mientras los ídolos falsos no pueden hablar ni salvarnos, nuestro Dios sigue obrando, guiándonos, sosteniéndonos y haciendo justicia a favor de nosotros, sus hijos. El problema es que muchas veces queremos enfrentar las luchas espirituales dependiendo de nuestra experiencia, de nuestras emociones, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Pero las batallas solo pueden vencerse en Dios. Leamos. Salmo 135. Los grandes hechos de Dios. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, siervos suyos, que están en el templo del Señor, en los atrios del templo del Dios nuestro. Alaben al Señor porque Él es bueno. Canten himnos a su nombre porque Él es bondadoso, pues escogió a Jacob, a Israel, para que fuera su tesoro propio. Yo sé muy bien que el Señor nuestro Dios es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Levanta las nubes desde el extremo del mundo, hace los relámpagos que anuncian la lluvia, y de sus depósitos saca el viento. Él fue quien hirió de muerte al hijo mayor de toda la familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. En pleno corazón de Egipto envió señales maravillosas contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a muchas naciones, quitó la vida a reyes poderosos, a Sihón el rey amorreo, a Og el rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Y las tierras de esos reyes se las dio por herencia a su pueblo Israel. Señor, tu nombre es eterno, por siempre serás recordado. El Señor hace justicia a su pueblo, tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Israelitas, bendigan al Señor. Sacerdotes, bendigan al Señor. Levitas, bendigan al Señor. Ustedes que honran al Señor, bendíganlo. Bendito sea en Sión el Señor, el que vive en Jerusalén. Bendito sea nuestro Dios. Lo bendecimos. Bendecimos su santo nombre. Bendecimos todo su amor y toda su gracia, porque Él nos guarda, Él nos conduce hacia Él. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso permite cada situación para que volvamos nuestra mirada hacia Él y permitamos que su luz admirable nos transforme. En Lucas 22 vemos a Jesús en Getsemaní. Allí aparece el mayor ejemplo de dependencia del Padre. Jesús sabía el sufrimiento que venía sobre Él. La angustia era tan inmensa que su sudor caía como gotas de sangre. Sin embargo, en vez de huir, oraba con más intensidad. Mientras sus discípulos dormían, Jesús permanecía en oración, y allí entendemos algo fundamental. La oración no nos va a hacer que no pasemos por la prueba, pero sí nos fortalece para atravesar. Jesús les dijo: oren para que no caigan en la tentación. Pedro pensaba que era muy fuerte, él pensaba desde su autosuficiencia. Aseguró que jamás negaría al Señor, pero ahora después, vencido por el temor, negó conocer a Jesús 3 veces. ¿Por qué cayó Pedro? Porque confió más en su emoción momentánea que en esa dependencia de Dios. Porque cuando se sintió acorralado, pues prefirió salvar su pellejo. Muchas veces nosotros también creemos estar firmes. Pensamos que nunca caeremos, que podemos resistir solos, que controlamos nuestras emociones y que somos lo suficientemente fuertes. Pero cuando nos descuidamos en la oración y comenzamos a bajar la guardia, nuestro corazón empieza a debilitarse, porque lejos de Dios somos muy vulnerables. Hoy vivimos en tiempos de mucha presión emocional, mucha ansiedad, cansancio, desánimo, miedo.
tentaciones constantes, distracciones espirituales y batallas internas silenciosas. Pero hoy Dios nos hace un llamado, es a volver a depender completamente de Él, no de nuestra fuerza, no de nosotros mismos, depender de Dios, que Él es nuestra fuerza, la que nos sostiene en todo momento. Por eso es importante y necesario ir a la presencia, orar, porque cuando oramos recibimos la dirección, recuperamos la paz, fortalecemos la fe y discernimos las trampas del enemigo y encontramos nuevas fuerzas para seguir adelante. Es Dios todo lo que necesitamos, es Él, la fuente inagotable de misericordia. Leamos. Jesús ora en Getsemaní. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mira que Jesús nos está diciendo, ¿por qué estás durmiendo? Levántate y ora para que no caigas en tentación. Mira que las fuerzas provienen de nuestro espíritu, pero ese espíritu crece cuando oramos, cuando leemos la palabra. Mira que Jesús nos lo está hoy recordando. Caemos porque no oramos. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, déjenlos y ya basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo, porque han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no trataron de arrestarme, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Dios mío, miren lo que la oscuridad nos hace hacer. Pedro niega a conocer a Jesús. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Vemos, ya se estaba notando que Pedro no quería asumir lo mismo que estaba pasando su maestro. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. En eso, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo, también este estaba con él, pero Pedro lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Pedro contestó, no, hombre, no lo soy. Sacó como una hora después, otro insistió, seguro que este estaba con él, además es de Galilea. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Vemos cuántas veces tú y yo no negamos a Dios, no hablamos de Él por miedo a lo que nos digan. Pero sin embargo Jesús nos mira cara a cara y nos dice, ven, arrepiéntete, yo te recibo, y nos llena nuevamente de su gracia y amor, porque Él no vino a condenarnos, sino a darnos vida y vida en abundancia. Se burlan de Jesús. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de Él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban, adivina quién te pegó, y lo insultaban diciéndole
otras muchas cosas. Jesús ante la Junta Suprema. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema y allí le preguntaron: «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Él contestó: «Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». Luego todos le preguntaron: «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les contestó: «Ustedes mismos han dicho que lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios». Mira que Jesús lo único que dijo fue lo que lo condenó, porque él sabía que para rescatarnos debía morir. Y aceptó, por amor a ti y por amor a mí. Por eso cada gota de sangre pagó el precio de nuestro extravío. Quizás hoy tú te sientes cansado como David en Siclag. Tal vez estés atravesando por momentos muy difíciles, grandes pérdidas en tu vida, muchas luchas internas, situaciones que te están superando emocionalmente. O quizás como Pedro, has descubierto tu propia fragilidad. El Señor sigue fortaleciendo a quienes lo buscan sinceramente, así que búscalo confiadamente, porque Él va a ir a tu encuentro. Él escucha el clamor de las profundidades de nuestro ser y nos recibe. Dios nunca abandona al que clama. Dios no rechaza a un corazón quebrantado. Dios sigue levantando a quienes ponen nuevamente su confianza en Él. No luches solo, no dependas de tus fuerzas, no enfrentes las batallas espirituales desconectado de la presencia de Dios, porque cuando las fuerzas humanas se acaban, allí comienza a manifestarse el poder del Señor. Y en nuestras fuerzas no ganamos las batallas. Es Dios quien hace que ganemos. Aunque hoy luchemos desde la victoria, Dios es el que nos ayuda a que esa victoria se haga en nuestra vida. Por eso es importante permanecer en esa común unión con nuestro Padre de amor. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos que nuestro hombre interior sea fortalecido, que recibamos esas fuerzas que provienen de lo alto para la temporada que estamos viviendo hoy, que siga trabajando en nuestro interior, mostrándonos todas nuestras zonas erróneas, y que su luz admirable transforme todo nuestro interior y que demos pasos firmes que nos conduzcan hacia Él. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.